hay un sentido literario en que viene implícita la respuesta. La pregunta es: ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Si lo llevamos a nuestro lenguaje, ¿podrán andar dos juntos si no estuviesen en sintonía? Si no estuviesen en la misma frecuencia. Y la respuesta, ¿cuál es? Es no. ¿Es aplicable esta palabra a las personas que quieren emprender juntos? Los emprendedores. Por eso Dios aconseja que hasta para emprender no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque los intereses son distintos. Para casarte, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, los que quieren hacer empresa, los que se van a casar, constituir familia. Es tan importante considerar el consejo de Dios, pero principalmente considerar de que no es suficiente entrar en acuerdo entre los seres humanos, sino que este texto está totalmente referido al acuerdo de nosotros con Dios. Dios durante siempre, son frases que construyo. Dios durante siempre ha buscado sincronizarse con el hombre. En realidad, vivir desconectado con la vida de Dios es vivir desconectado con el pensamiento de Dios, con la voluntad de Dios, y por ende es vivir a eso la Biblia le llama estar en una condición de muerte, muertos en nuestros delitos y pecados. El asunto no es solamente entrar en acuerdo con algunas cosas de Dios. El hombre tiene una mente carnal, el hombre no puede entrar en acuerdo con Dios a no ser que tenga la experiencia del nuevo nacimiento. La experiencia del nuevo nacimiento es como la antena que se pone en tu casa para que tú puedas instalar internet. La experiencia del nuevo nacimiento implica que en virtud de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, está provista para nosotros la condición del perdón de nuestros pecados, de que nosotros somos reconciliados con Dios, pero que también somos regenerados, que significa que Dios imparte su vida a nosotros, imparte su espíritu, pone entonces el instrumento, por así decir, de frecuencia con Él dentro de nosotros. A partir de ahí entonces estamos facultados para entender el corazón de Dios, y a partir de ahí entonces se aplica lo que dice Pablo, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? El que no ha tenido una experiencia real con Jesucristo. En realidad esa es una condición terrible, es una condición muy seria. Por eso que nosotros, el amor de Dios debe de tal manera desbordar que hagamos todo lo posible por llegar a esa gente. Les quiero compartir que venimos llegando hoy día en la mañana con Aníbal, fuimos juntos a Tocopilla, fuimos invitados por el pastor de la comunidad cristiana en Tocopilla, y nos viajamos el jueves en bus y nos vinimos hoy anoche en bus acá, y estuvimos 2 días súper especiales. En realidad pudimos palpar la condición de esa ciudad. Dios nos mostró una visión muy fuerte de lo que hay que hacer ahí. Pudimos ver al pastor lleno de sueños y visiones de Dios, pero también a él le tocaron los endeudados, los amargados, los afligidos. A él le tocó ese tipo de gente, porque al hablar con ellos nos encontrábamos con hartas cosas todavía inconclusas con ellos. No sé si me explico. Hay cosas obvias que hay que resolver, y nos dimos cuenta que se requiere una pastoral tremenda ahí para que tomen decisiones obvias. O sea, fácilmente podría estar ahí gente que puede estar fumando, algunos fumando marihuana y van a la iglesia. Entonces yo digo, no digo que esa es la condición de toda la iglesia, pero en realidad la condición de trabajar con la gente de Tocopilla es impresionante, porque hay mucha droga, porque hay mucha pobreza, porque no hay mayores expectativas para la juventud, y de verdad ese pastor con su esposa están ahí amando a Dios y están soñando por grandes cosas. Nosotros fuimos a hablar del camino bíblico para la bendición financiera, y Dios en un momento orando en la casa del pastor nos mostró una visión, y nos mostró un hombre que era el hombre fuerte, pero un hombre diríamos de apariencia de un hombre pobre, un mendigo totalmente así como helado,
como así, que expresaba muerte, un mendigo, pero que teniendo el gobierno de la ciudad. El hombre fuerte. Nosotros fuimos en una misión apostólica y profética. Yo creo que por esa es la razón que tuvimos acceso a esa visión de lo que gobierna esa ciudad. Así que ejercimos guerra espiritual, atamos eso, y nosotros sabemos que esa es una primera parte, porque luego hay que seguir trabajando y seguir demoliendo las estratagemas del enemigo. Bueno, el pasaje de Amós nos habla del deseo de Dios de encontrar acuerdo con nosotros. Y usted se va a dar cuenta que desde Génesis y Apocalipsis de eso se trata. Los hombres que se vuelven a Dios tienen que estar interesados en hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo fue mucho más específico. Cuando de Él brota la iglesia, el Señor Jesús le enseña a la iglesia a decir: cuando ustedes oren, hablen con el Padre. Cuando ustedes oren al Dios del universo, al Creador de todo el universo, ustedes le van a decir así: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. En otras palabras, Jesús está promoviendo y está diciendo: ustedes tienen que anhelar entrar en acuerdo con Dios. Ustedes tienen que querer con todo el corazón estar totalmente definidos, que lo que se hace en el cielo se haga también en la tierra, que lo que hay en la mente de Dios se haga también aquí en la tierra. Por eso que el tema de mi mensaje hoy día es Ejecutando Diseños Divinos 3, ¿ya? Porque mi esposa compartió Ejecutando Diseños Divinos 2, y yo voy a hacer un pequeño repaso de eso y voy a profundizar, porque yo creo que Dios tiene mucho interés en que nosotros de verdad todos nos armemos con la mente de Dios. El profeta dijo, Dios habló a través del profeta: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque mis caminos no son vuestros caminos. Eso que dijo Dios a través del profeta Isaías no es para que nosotros digamos: sí, tienes razón, Señor, si tus caminos no son mis caminos y tus pensamientos no son mis pensamientos. No es la intención de Dios decirnos que nos quedemos resignados, sino que cambiemos nuestros caminos por los caminos de Dios, que desechemos nuestros pensamientos y nos armemos con los pensamientos de Dios, porque la nueva creación tiene que pensar como Dios piensa. ¡Wow! Bien, Ejecutando Diseños Divinos. El domingo pasado Debra compartió que un diseño es algo que está ligado a un designio. ¿Qué es un diseño? A ver si me puedes ayudar poniendo algunas frases, ¿ya? Un diseño es algo que está ligado a un designio. Es algo ya trazado cuando vino a ti. Es algo que está en el más allá para ejecutarlo, decimos acá, ¿no? Es algo que ha sido trazado en el corazón de Dios desde antemano. Un diseño es algo trazado en el corazón de Dios desde antemano, pero que Dios ahora le ha placido comunicárnoslo a nosotros para que nosotros bajemos la señal y lo ejecutemos lo que Él quiere. Él mostró estas figuras en la antigüedad. Por ejemplo, cuando tú miras en el libro de los Hechos capítulo 7, verso 44, dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al diseño que había visto. Hechos capítulo 7, verso 44. ¿Ve? Aquí está hablando entonces que cuando Dios habló con el pueblo de Israel, habló con Moisés ahí en el desierto, ¿cierto? Le dio las indicaciones de que Él se iba a manifestar. Dice, por ejemplo, usted lo ve también si quiere mirarlo rápidamente en Éxodo capítulo 25, verso 9, segundo libro de la Biblia. Éxodo 25, verso 9. Esto es muy importante que lo atesore. Mire lo que dice: conforme le dice Dios a Moisés, para que Moisés construyera el tabernáculo. Ahí Dios se iba a manifestar mientras Israel peregrinaba por el desierto. Así que Dios le dice: yo quiero que tú hagas conforme a lo que yo te muestro, conforme al diseño. Por eso que nosotros vivimos para ser conforme al diseño. Por eso que Jesús vivió para vivir, para ser conforme al diseño. Él dijo: yo no digo nada ni hago nada que no escucho decir a mi Padre, que mi Padre no me muestre.
Y nosotros somos llamados para edificar nuestras vidas conforme al diseño, para construir familias conforme al diseño, para construir sociedades conforme al diseño, para bendecir la nación y que la nación construya a la nación conforme al diseño. Hoy día hay un montón de paganos, incrédulos, agnósticos, ¿no es cierto?, que quieren traer un diseño totalmente enajenado de Dios, disociado de Dios, desconectado de Dios. Nosotros estamos acá en la tierra para traer el diseño de Dios a la tierra. Y ahí está la gran pugna, y ahí está la gran guerra, reino contra reino. Ahí está la guerra espiritual. Es que nosotros vamos a criar a nuestros hijos conforme a los diseños divinos, conforme a los diseños de Dios, no conforme a lo que me dice la propaganda, no conforme a lo que me están diciendo algunos educadores que no son educadores. Porque los educadores de verdad somos nosotros, los padres. Los padres somos los educadores de nuestros hijos. Ellos hoy día ya se convirtieron solo en informadores. Y los que son cristianos muchas veces se ven con las manos atadas, porque ellos hacen su aporte, pero la gran mayoría entonces simplemente son informadores. Pero nosotros tenemos que seguir protegiendo y cuidando la formación de nuestra casa, de nuestra vida, porque vamos a edificar conforme al diseño. Por eso que esto es tan serio lo que vengo a decirles a continuación. Dice conforme a todo, verso Éxodo 25, 9, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y dice en el verso 40 del capítulo 25 de Éxodo, el mismo capítulo: mira y haz conforme al modelo que ha sido mostrado en el monte. Wow. Cuando viene el Señor Jesucristo a la tierra, Él dice: muchachos, ustedes no tienen que subir al monte, yo soy el monte. Ustedes tienen que escucharme, la voz que sale de este monte. Ustedes tienen que oír la voz que sale del cielo a través de mí. Pablo dijo que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Así que sáquese de su mente que cristianismo es solo un pasaje para el cielo. Cristianismo es que Dios llega al hombre, es que el reino de Dios se ha acercado. Voy a ir rápido en esto y quiero que Dios me dé la gracia para poder impartir la idea principal de lo que Dios puso en mi corazón. Entonces, estamos diciendo que es tan importante ejecutar diseños divinos. Un diseño es algo que está ligado a un designio, es algo ya trazado de antemano en el corazón de Dios. Tiene que ver con los planos, proyectos del Creador dado a conocer al hombre para su ejecución. La idea de Dios es transferir y expresar su diseño mediante las familias. Dios trató con las familias. Dios le dio una promesa a Abraham por la familia. Toda familia fue diseñada para levantar líneas generacionales piadosas para Dios. La idea de Dios es que las familias sean el agente que Él utiliza para los intereses y avances de su reino aquí en la tierra. Dios habló con Abraham y le dijo: Abraham, yo te voy a dar un hijo y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¿Y por qué? Usted puede leer eso en Génesis capítulo 12, los que están anotando, del 1 al 3. Es decir, que de la línea generacional de Abraham iba a llegar el Salvador de este mundo para hacer volver a todas las familias al propósito por el cual fueron creadas. Por eso que Debra habló de las casas oikos. El concepto de casa no es el concepto que se tiene en muchos lugares hoy día, que por causa de la vorágine social, ¿cierto? Esta cosa que nosotros nos hemos inventado y nos hemos sometido a eso. Tú te das cuenta en las grandes urbes, la gente súper se levanta, no sé, 6 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana a su trabajo, trabajan pero aperrados, luego salen corriendo al McDonald's que les quede más cerca, se agarran ojalá la comida más barata para que les alcance la cosa, es en el chucrú, sin gluten, 1 o 2 completos, y luego rápidamente se tienen que ir al trabajo para estar saliendo tipo 7 de la tarde del trabajo y llegar tipo 9, 10 de la noche a su casa. Eso es una cuestión social que hemos inventado los seres humanos, y ya definitivamente después el hombre es reducido a un instrumento para lograr los objetivos. Pero las casas oikos es distinto.
nos hemos alejado tanto del pensamiento de Dios. Las casas oikos, en el Nuevo Testamento encontramos muchísimas referencias a casas, ¿no? Como grupos familiares, y se les llamaba oikos, que tenía toda una connotación, quería decir el lugar donde habitan las familias junto a Dios. Oikos significa lugar del Padre, significa provisión del Padre, formación del Padre, lugar del Padre, provisión del Padre, formación del Padre. Había toda una estructura social y había toda una responsabilidad de transferir a las próximas generaciones el diseño establecido para la familia y para todas las verdades de la vida. Toda familia. En este sentido, entonces, mirando en el Nuevo Testamento cómo ellos se juntaban en las casas, y no se juntaban solamente para adorar a Dios, sino que para que el conocimiento de Dios se plasmara en los corazones de cada componente de la casa. O sea, los papás no endosaban a sus hijos al sistema babilónico. Los padres no endosaban a sus hijos a decir, no, si me los van a educar en el colegio. Escuche, no te los educan, te los informan, nada más, ¿no? Hoy día hay muchos papás que están optando a sacar sus hijos del colegio y educarlos en las casas, pero para eso hay que organizarse. En el sur ya lo están haciendo varios de las comunidades cristianas, ¿no? Entonces, escuche, en el concepto de Dios toda familia es discipular, en el sentido que enseña, transmite, imparte los principios de Dios a sus generaciones. Les quiero mostrar algo, ojalá lo pueda encontrar. No, esto no estaba, pero se me ocurre ahora y les voy a mostrar. A ver, aquí, ojalá aparezca. Hay que apretar algunos botoncitos y encontrar a la persona que me lo mandó. Si no está, ay Señor, que aparezca. Es un pastor que me lo envió de Punta Arena, o de Puerto Montt. Y su nombre es raro, por eso que ya no lo encuentro. Sergio, aquí está. Escuche, por favor. Hola, queridos hermanos, le mando un audio para informarles. Escribirme es más largo. Vengo saliendo de un colegio. ¿Se escucha bien? No. De nuevo. ¿Así? Ya, de nuevo. De nuevo. Espera. Ya. Cierro. Abro. ¿Lo escuchó? Ahora sí. Con ellos, porque con la nueva ley que ha llegado a los colegios con el tema de la ideología de género o algo así parecido, juntaron a todos los niños en el gimnasio y le están hablando sobre la integración a los homosexuales. Quedé impactada cómo hablaban sobre la homofobia y todo eso. Debemos orar por nuestros hijos, hermanos, debemos orar por nuestras generaciones. Les comparto esto que ya está pasando, ya está ocurriendo, ya se está llevando a cabo en los colegios. Así que eso, estén orando. Bendiciones. Usted sabe que los cristianos tienen una bandera que los caracteriza a nivel mundial. Hoy en algunas ciudades se permitieron que se izara la bandera de los gays, en algunos lugares importantes. La pregunta es, ¿y por qué nosotros no reclamamos para que se ice nuestra bandera también? Claro. ¿Y por qué no el club de la esquina también no iza, o sea, no reclama para izar también su bandera? La bandera del club. Es que el tema no es que nosotros seamos homofóbicos. El tema es que hay una cuestión definitivamente a nivel mundial de la propagación de esta ideología, que va más allá y nos quieren enfrascar a nosotros para anularnos de que nosotros estamos contra los homosexuales. Nosotros no estamos contra los homosexuales, nosotros estamos contra una ideología perversa que se está apartando de los principios de Dios a no más dar y que pretende generar una sociedad donde Dios no cuenta. Y como nosotros somos hijos de Dios, vamos a dar nuestra vida por causa de los intereses de Dios. La idea de Dios es que toda familia es discipular en el sentido que enseña, que transmite, que imparte principios de Dios a sus generaciones. Nuestros hogares tienen que constituirse en hogares firmes, férreos, porque no tenemos que soltar a nuestros hijos para que sean influidos desde otros lugares, ¿no? El propósito, mis queridos, de las familias es constituir generaciones de benditos sobre la tierra.
Dios desea familias piadosas y de principios espirituales. Usted que está escribiendo puede mirar Deuteronomio capítulo 6, verso 1 adelante. Usted se va a dar cuenta de la clara intención que siempre tuvo Dios con las familias. Cómo es que Él quería que nosotros entráramos en acuerdo con Él. Y dice, por ejemplo, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Estoy leyendo Deuteronomio 6:1. 2 ahora, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, mis nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. ¿Y qué más? Las vas a repetir ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino. ¿Qué más dice? Y al acostarte y cuando te levantes. ¿Acaso dice la sala de clase? ¿Uno se levanta en la sala de clase? ¿O uno se levanta aquí en la iglesia o en el local? No. Entonces, ¿dónde iba a ser fuerte la transferencia de los diseños y del pensamiento de Dios? En la casa, en los hogares, ¿no? El Nuevo Testamento se refiere a esta misma transferencia multigeneracional mediante el discipulado. Pablo le dice a Timoteo: hijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Definitivamente es así. Hasta la cuarta generación. Sabes que el temor, los principios, las enseñanzas, los preceptos, el espíritu, el respeto a Dios se debe transferir en las familias. Toda familia es un oikos, un grupo discipular. Hoy en día, mis queridos, somos asediados constantemente por antivalores y por consiguiente no debemos renunciar a nuestra tarea de enseñar, de discipular a nuestros hijos. El otro día yo les hablaba que hay algunas cosas que son letales. El poder de una idea es letal. Gente que nos gobierna, que están muertos, pero sus ideas prevalecen. Carlos Marx, Mao Zedong, Aristóteles, Sófocles y otros pensadores dejaron sus pensamientos, están muertos y nosotros nos guiamos por esos pensamientos. Y yo les decía que el poder de una idea es letal. La maldad se disfraza con malas ideas, pero el reino de Dios viene con la idea de Dios. Por eso nosotros tenemos que entrar en acuerdo, encarnar los pensamientos de Dios y propagar los pensamientos de Dios. Eso significa predicar el evangelio. ¿Sabe usted que cuando hubo el desastre en Chernobyl, las autoridades hicieron lo siguiente? Estaba en peligro todo el continente europeo si reventaba esa planta. Era terrible. Nosotros no tuvimos idea en el peligro que estuvo el mundo en ese momento. Ellos se demoraron como 4 a 5 días para informar que había reventado un reactor, pero que podía generar la colisión de otros reactores. ¿Y sabe lo que hicieron? Llamaron gente como quien convoca la guerra, jóvenes, personas, varones, y medios los vistieron y los mandaron a la zona de radiación a apagar la planta. Ellos no tenían idea que estaban siendo expuestos a una influencia. Al poquito tiempo empezaron a morir. Murieron algunos en 1 año, en 2 años. A otros se demoraron 5 años, tumoraron, todo, porque fueron expuestos a la planta de radiación, pero que ellos no la veían y ellos ignoraban el peligro. Mis queridos, si nosotros no somos gente que de verdad nos ponemos de acuerdo con Dios, con su Hijo Jesucristo y encarnamos la palabra que es Cristo en nuestros corazones, no vamos a tener la fuerza
Y vamos, así como sucedió con el profeta Jeremías, profetizaba y decía, Jeremías lloraba, le decía, yo tuve visiones de Dios, yo tuve visiones que el enemigo entraba por las puertas de Jerusalén y que nuestros hijos salían con sus manos en la cabeza, cautivos, llevados cautivos. Y Jeremías lloraba y predicaba y les decía, reaccionen. Y ellos desestimaron las palabras del profeta y no se arrepintieron, y como consecuencia vino el enemigo y se llevó a sus hijos cautivos. Mi querido, ¿de qué te sirve que te gastaste toda la vida? Te gastaste toda la vida por darle una buena educación, entre comillas, a tu hijo, para que después de eso esté metido en corrupción, en perversión, en tanta cosa, porque la educación no transforma la naturaleza humana. Lo único que transforma la naturaleza del ser humano es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el cristianismo va a resultar en todo el mundo, y por eso que el reino de Dios definitivamente prevalecerá, porque el reino de Dios transforma a la gente y la transforma para bien y la transforma para siempre. Mientras nosotros seamos de esos flácidos, entonces no estamos entendiendo de que aquí estamos en una guerra espiritual. Alguien puede decir, pastora, ¿ya no hace la iglesia guerra espiritual? Sí, la hacemos, y la hacemos todos los días. Cuando estamos yendo a abrir casas, estamos haciendo guerra espiritual. Cuando alguien quiere cerrar su casa, estamos en una guerra espiritual. Cuando alguien se va de la iglesia, es una guerra espiritual. Pero cuando alguien llega, también es una guerra, porque hay que ayudarlo y él tiene que desaprender para aprender los diseños del Señor. Tenemos que adoctrinarlos, tenemos que enseñarles la palabra de Dios, tenemos que hacer los discípulos. Y ese fue el diseño de Dios, ¿no? Entonces yo les dije que de la línea generacional de Abraham iba a llegar el Salvador de este mundo. Y por eso que Dios les dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y para qué iba a venir el Salvador? Para hacer volver a todas las familias al propósito por el cual fueron creadas. Del Salvador brotaría, ¿sabe qué cosa? La eclesía. De El Salvador brotaría entonces la iglesia. Y para mí es muy importante que podamos recibir entonces lo que yo tengo para hablarles sobre la iglesia. Yo voy a trasvasijar algo que recibimos allá en Rancagua por el pastor Edileo. Él habló de la iglesia, la eclesía. Eclesía, a ver, ¿puedes ponerlo ahí? ¿Cierto? Eclesia, la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Porque de las familias brota la iglesia. Dios tiene interés entonces en la iglesia. Preciosos y preciosas, hay tres imágenes de la iglesia que la gente tiene. Está la imagen de la iglesia de la estación de servicio, ¿no? Esa es la imagen que tiene mucha gente en relación a la iglesia, ¿no? La estación de servicio, un lugar que sirve solo para llenar el estanque. En este caso, la iglesia se hace demandante. Ellos vienen de pasadita a llenar el estanque y se van. Hay otra idea que la gente tiene de la iglesia, es la iglesia cine. O sea, venimos para disfrutar de un show, comemos, reímos, dormimos. Me gusta la alabanza y los chistes del pastor. La iglesia cine, ¿no? También está la iglesia supermercado. Hay gente que tiene la idea de que la iglesia es como un supermercado, ¿no? Porque dice, voy a esta iglesia porque esta iglesia lo tiene casi todo. Entonces la iglesia supermercado, o sea, compras todo de una sola vez, ¿no? La gente dice, me gusta esta iglesia porque tiene programas para todos, ministerios para niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, ancianos, incluso tiene programas hasta incluso después que yo me muera, hasta tiene un programa después que yo me muera. Así que es la iglesia supermercado. Pero si nosotros miramos y nos preguntamos cuál es la similitud en estas tres imágenes, entonces entendemos que es el consumismo. O sea, la gente viene solo a consumir. Y la iglesia que se transforma en consumista, entonces nunca tiene un verdadero compromiso. Y esto, mis queridos, le va a matar a usted si usted tiene esa idea. Nosotros necesitamos cambiar el concepto de lo que es la iglesia. Porque ¿qué sucede? Que si tú te transformas en un consumista, la consecuencia será que nunca te vas a sentir satisfecho. Serás algo así como un cristiano Drácula, como que viene a succionar simplemente la sangre del pastor y de sus líderes. Viene a succionar la sangre de aquellos que hacen que las cosas
suceda. No. Y en el culto del día domingo, entonces a estos Dráculas les salen los colmillos y el pastor comienza a temblar porque supone que algo que él haya dicho le pareció mal al hermano o a la hermana Drácula. ¿No? La segunda cosa que sucede si eres un consumista dentro de la iglesia es que vas a tener una actitud parecida a esta. Si tú me das el mejor producto al mejor precio, entonces yo me quedo. Si no, yo me voy a otra iglesia. ¿No? Y a los consumistas les gusta el mejor producto, pero al menor precio. Que me lo den todo, pero que ojalá ni siquiera pidan la ofrenda, menos el diezmo. El consumista cristiano nunca va a experimentar el poder real de Dios. Por esta razón, mis hermanos queridos, nosotros necesitamos recuperar el significado real de lo que es la iglesia. Usted va a mirar en las Escrituras y se va a dar cuenta de lo siguiente. Jesús mencionó la palabra iglesia solamente 2 veces. En la primera vez la mencionó cuando había algún hermano que pecaba. Entonces había que ir a llamarle la atención. Si no te hace caso, vas con otro más. Si no le hace caso a esos 2, entonces ve con un tercero. Y si no hace caso con 3, entonces dilo a la iglesia, que es a la autoridad, y tomen decisiones definitivas. Ese es el primero. Y la segunda vez que Jesús habló de la iglesia es cuando le preguntó a los discípulos quién creía la gente que era él. Y entonces empezaron a decir que era Elías, Jeremías y algunos de los profetas. Y Jesús pregunta, ¿y tú quién dices que yo soy? Pedro. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, lo que tú me has dicho no te lo ha dado a conocer, no te lo ha revelado ningún hombre de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Y de cierto, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, yo voy a edificar mi iglesia. Y agrega, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Yo voy a edificar mi iglesia. Y cuando Jesús les dijo, yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, ellos entendieron clarito el mensaje. Porque esta palabra era una palabra que ellos conocían, la palabra iglesia, ¿no? ¿Qué significa la palabra iglesia? Esta palabra, mis hermanos, había sido usada en el tiempo de los griegos clásicos. Aristóteles, Platón y todos los filósofos clásicos usaron esta palabra más o menos por 430 años, ¿no? Entonces, ellos entendían clarito lo que significaba la palabra iglesia. Lo que nosotros necesitamos es entenderla nosotros. ¿Qué significa la palabra iglesia entonces? Porque cuando usted dice voy a la iglesia, yo pertenezco a la iglesia, yo me cambio de iglesia, sería bueno que repasemos un poco a qué nos estamos refiriendo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos voy a tal iglesia? Pero en realidad necesitamos entender el concepto que viene de Dios, el pensamiento de Dios, entrar en acuerdo con los pensamientos de Dios con respecto a una verdad. Mire que nosotros cuando llegamos llenos de cachureos, llegamos llenos de supersticiones y tenemos que desaprender un montón de cosas, que decimos que si se nos caía la sal era mala suerte, que la sal no se tenía que pasar de mano a mano porque era mala suerte, que si se quebraba el espejo creo que eran 7 años de mala suerte, que a las hormigas no había que barrerla, que a los niñitos había que ponerle la cosita roja para que no le hagan ojo, que había que poner la hojita de palque ojalá ahí atrás de la puerta, y mejor sería si había una herradura, porque de esa manera si se mete al diablo le pegabas con la herradura en la cabeza, una cosa así, que no había que pasar por debajo de una bandera. Y así llegamos con un montón de cosas que si tú le preguntas ¿y de dónde las sacaste? No tengo idea, me la enseñó mi abuela o mi mamá, y a tu mamá que se la enseñó mi abuela, ¿y quién se la enseñó? Y te vas para allá y te das cuenta que llegas hasta la tatarabuela y por ahí se pierde la cuestión. Nadie dijo nada, no se sabe dónde partió. Necesitamos volver a los preceptos, necesitamos volver a entrar en acuerdo con Dios. Necesitamos no hacerle caso a nuestros pensamientos, no hacerle caso al humanismo, no hacerle caso a lo que emana del árbol del conocimiento del bien y del mal, hacerle caso a lo que emana del árbol de la vida, y el árbol de la vida es Jesucristo. Tenemos que alimentarnos del árbol de la vida que aparece en Génesis, pero que también aparece en Apocalipsis.
Nosotros somos seres vivientes que comemos del árbol de la vida, que es Jesucristo. Por eso que la palabra de Dios no tiene que resbalar, no tiene que ser una palabra relativa para nosotros. Nosotros tenemos que valorar la palabra porque Dios puso la palabra por sobre su nombre. Y dice, yo no los voy a juzgar. La palabra que yo les he hablado, ella les va a juzgar en el día postrero. Lo que hagamos con la palabra que Dios nos ha dado. ¿Qué significa la palabra eclesía entonces? Todos los reyes de esa época tenían su propia eclesía. Esto es bien interesante. Les dije que esta palabra, cierto, había sido usada en el tiempo de los griegos, del griego clásico. Aristóteles y Platón y todos los filósofos clásicos usaron la palabra más o menos en una trayectoria de 430 años. Ellos entendían, nosotros no entendemos. Entonces necesitamos entender, porque todos los reyes de esa época tenían su propia eclesía, su propia iglesia. Los reyes no se manejaban solos, todos los reyes tenían un grupo que reinaba, que gobernaba junto a ellos. La eclesía es un grupo de personas llamadas fuera de los civiles para ser consejeros del rey. En otras palabras, la eclesía era una especie de agencia de gobierno. Entonces, en el tiempo de los romanos, ciudadanos comunes eran llamados para ser de la iglesia, pero también en el tiempo de los griegos eran gente militar. Ellos servían como soldados por 2 años y luego eran llamados también, tanto en el Imperio Romano y los griegos, para ser de la eclesía. Entonces, eclesía era el conjunto de personas que habían tenido preparación militar y tenían que servir en la milicia por un tiempo, 2 años. Luego eran llamados para ser parte del equipo y de los consejeros del rey. Y la iglesia se reunía una vez por semana. Y se reunían con el consejo representativo de la ciudad. Y ellos dirimían sobre el destino de una ciudad. Ese es el concepto que se entendía como iglesia. Y los antiguos, y cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, la gente entendía claramente, qué significaba la palabra iglesia. No se me duerma, por favor. Porque uno de los problemas de no entender el concepto es que tenemos una iglesia dormida. Según el concepto, esta iglesia no duerme, no se duerme, menos en los cultos. Entonces, ¿cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito de la iglesia? Su primer propósito era tomar decisiones acerca de la expansión de ese reino. Ellos se reunían en una asamblea y de ahí nosotros obtenemos la palabra asambleas de Dios. Los de la asamblea seguramente estudiaron esto y dijeron, eso es la iglesia, ya una asamblea, los que toman decisiones del reino con respecto al avance de ese reino. Y se pusieron las asambleas de Dios. En realidad nosotros todos somos la asamblea de Dios. Todos nosotros somos los santos de los últimos días. Todos somos los testigos de Jehová. Si ellos nos robaron los nombres, ¿no? Todos somos la comunidad de cristianos acá, los bautistas son comunidad cristiana, los metodistas, todos somos comunidad cristiana también, ¿no? La eclesía, la iglesia. Entonces, esto es bien interesante, porque de ahí aparece el tema de las asambleas de Dios, ¿no? Ellos tenían una reunión de asamblea, ¿no? La eclesía gobernaba junto con el rey, y su objetivo era extender el reinado, los intereses, la mente, las ideas, la voluntad de este rey. Entonces ellos no hacían esta labor sentados cómodamente mirando como un show que sucedía. Entonces el que entendía iglesia es una asamblea que coloniza, ¿no? El reino se extendería. Y escúcheme, me gusta la palabra colonizar. Y ayer recibí un poquito más de luz con respecto a eso. Mire, porque hay una palabra que nosotros usamos y decimos que la iglesia es una embajada. ¿Cuántos escucharon eso? Pero escuchamos poco que la iglesia es una colonia. ¿Cuál es la diferencia entre una embajada y una colonia? ¿Qué me puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre una embajada o una colonia? A ver. Ya. ¿Qué me dijiste?
Ya la colonia se queda a vivir ahí. ¿Y la embajada? Viene de paso. Mire, otra cosa que aprendo. Existe una gran cantidad de gente en la iglesia que creen que nosotros somos una embajada así a secas. Así que por eso es que cantan canciones que van de paso. Así que tienen casi poco interés en cambiar el mundo porque van de paso. Cuando usted va a la embajada de Estados Unidos, ¿cuándo fueron a la embajada de Estados Unidos? Si tú entras a la embajada, Shiloh, entraste a otro país. ¿Tú crees que va a entrar a la embajada de Estados Unidos y los pollos y los gatos van a andar corriendo por la calle y por ahí? Nada. Alfombrado. Unos tipos como de 2 metros, buenas tardes. Unas chicas pituquitas. Las paredes mármol. ¿Sí o no? Mármol. Tú dices cáspitas. Cáspitas quiere decir, recóncholi. Lo que pasa es que entraste al territorio de Estados Unidos, pues, comadre. Usted entró a territorio de Estados Unidos, entonces usted está en otro país dentro de mi Chile. Así que si en un país está la embajada de Estados Unidos, estoy poniendo como primera nación, o una de las primeras, del primer mundo, dicen, que en lo económico no escatiman. Puede haber una embajada en cualquier país y en el país puede haber una guerra civil alrededor. O sea, la gente se está matando afuera, pero ellos están comiendo los manjares. ¿Usted cree que van a estar comiendo arrocito graneado mazamorriento? No. Están comiendo conforme a su nación, porque no es su nación la que está en guerra. Ellos están simplemente representando. Pero la embajada además, entonces ellos se pueden hasta acicalar. No hay problema. Acicálame tú, te acicalo yo. Arréglame tú, te arreglo yo. Ámame tú, te amo yo. Hónrame tú, te honro yo. Cuídame tú, te cuido yo. Pero comamos todos los manjares del rey. Somos la embajada del rey. Pero afuera se está matando a la gente. Pero ese es su problema. Porque somos embajada. La embajada no tiene ninguna intención de avanzar y convertir al país de Chile en Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos no tiene ninguna intención de que Chile se convierta en Estados Unidos. Ellos no se meten más que por asuntos diplomáticos. Así que hay hermanos que pertenecen a la embajada. Hay iglesia, pura iglesia embajada. Les gustan canciones de embajada, oran embajada, hablan embajada, disfrutan embajada. Porque la embajada no te relaciona con tu misión. Pero los colonizadores son distintos. Una colonia tiene la intención de llenarlo todo. Cuando llegaron los españoles acá, los chilenos, los que éramos, no sé, ahí, hablábamos así, huascarimáscar y canqui. Chimpelimpimpi. Así hablábamos. Y ellos dijeron, vamos a colonizarnos. Vamos a colonizarnos a todos. Pues hombre, ¿verdad? Y por culpa de esa colonización, no sé si es culpa o no, hablamos español. Y yo no me puedo leer los libros de inglés, pues, oye, ¿por qué? Porque no sé inglés. Y yo digo, ¿por qué, Señor, no sé inglés? Y todos los mejores libros se escriben en inglés. Españolísimo, y hablo mal. Dice, ¿cómo estáis, cabros? Ahí voy. ¿Cómo estáis? ¿Cierto? Hablamos hasta muy mal el español. La colonia es distinto. Preciosos, yo estoy acá para decirte que si bien es cierto somos embajada en el sentido que disfrutamos del oficio de los beneficios del rey, pero por sobre todas las cosas somos colonia. Pasión por Jesús, compasión por la gente. Él quiere que tú colonices. Es como Colo-Colo, colonices. Él quiere que tú colonices, escúcheme. Él quiere que tú colonices tu familia. Que tú soy fanático, tú querés que yo crea como Dios, como tú crees. Sí, yo quiero que tú te conviertas. Que ustedes quieren que todo el mundo sea cristiano. Sí, Señor.
Es que ustedes son cerrados, ustedes dicen que solamente los cristianos se van a salvar. En realidad, si tú te conviertes a Cristo, que es el camino, y a esos seguidores de Cristo se les llama cristiano, es así. ¿Ustedes creen que su líder es solo un único camino? ¿Hay otros caminos porque todos los caminos llevan a Roma? 200, ni 300, ni 400. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el Dios manifestado, dijo Jesús. El que me recibe a mí, recibe a Dios. El que me recibe a mí es transformado por mi poder y se hace morada de Dios, templo del Espíritu Santo. Somos llamados a colonizar nuestro país. Somos llamados a colonizar a nuestros hijos con el Evangelio de Jesucristo. Se dice que en unos años más se corre el riesgo de que toda Europa sea musulmán. Porque mientras los occidentales matrimonios dicen que máximo, guachito, máximo 2 hijos, máximo pues. No, que la vida está muy cara. Que no, que cómo le vamos a dar que comer. No, que mire que voy a quedar como guatona. Hasta eso se dice. Ellos están teniendo 7, 8, 9 hijos los musulmanes y les están enseñando que llenando la tierra con gente que piense como ellos van a conquistar el continente. Mientras nosotros decimos que somos cristianos y nuestros hijos hacen lo que quieren, son faltas de respeto, no respetan nada, y decimos: no, si yo no lo obligo a ir a la iglesia, que decida él. ¿Así? Que se te enferme, pues que decida él tomar los remedios. Que él decida tomar los remedios. Ay, sí que no. Que él decida ir al colegio. Ay, sí que no. Pero a la iglesia hay que él decida. Y después usted está acá y usted dice: no, hay algunos frescos que dicen así: no, yo soy pastor, yo ya crié ya. Perdone, pero me contaban en Tocopilla que había un hombre que tenía un espíritu antagónico, que andaba dividiendo iglesia y decía que él era pastor, y le preguntaron: ¿y usted tiene iglesia? No, no tengo iglesia. ¿Y su familia? No, yo voy a ver a mi mujer una vez al año. ¿Y sus hijos? No, ninguno de ellos cree en el Señor, pero cada uno ya escogió. ¿No es tan sinvergüenza? O sea, lo que está diciendo es que quiere enseñarle a la gente que esto resulta, pero a ti no te resultó en nada. Somos llamados a ser la eclesía, porque la eclesía es la eclesía, es la iglesia. Entonces, es una asamblea que coloniza. El Señor nos ha enviado a avanzar el reino. Mientras nosotros estamos pidiendo: ay, Señor, que vengan, tráelos. El Señor dice: vayan. Ay, Señor, háblales tú. Ay, Señor, que se salven. Predícales tú, porque si no escuchan el Evangelio no se salvan. Ay, sí, pero no fuma, no toma, no baila apretado, no patea el perro, está cerca. Si no tiene a Cristo, está re lejos. Somos llamados a hacer colonia, a colonizar. ¿Cómo avanzaban los reinos en los días antiguos? Ellos hacían guerra. Y póngame atención, enviaban generales. Para extender el reino iban los generales. En el griego eran los estrategois. Y en el latín eran los apostolos. Así que estos hombres comandaban equipos, grupos, personas. Así que escogían a los estrategois, a los apostolos. Y el apóstol era un general enviado por la eclesía para expandir el reino. Ahora, ¿cómo expanden el reino? Venciendo al enemigo. Ejemplo, ellos escogían al general y el rey lo enviaba para que atacara una ciudad y la conquistara, y el general tomaba un puñado de soldados para conquistar el territorio. Y lo primero que encontraban estos generales era que llegaban a una ciudad amurallada y que las puertas estaban cerradas, las puertas del enemigo. Entonces, ¿qué harían? ¿Qué hacían? Se paraban frente a las puertas y le gritaban a los guardas de la ciudad: ¡abran las puertas! Así, abran las puertas de la ciudad, abran las puertas o los vamos a atacar, o los vamos a derribar. Y si no abrían las puertas, de alguna manera, ¡pum!, derribaban. Luego entraban a la ciudad, vencían a los enemigos
y luego de despojarlos, los tomaban como rehenes y eran exhibidos, eran despojados, casi desnudos, totalmente derrotados ante los ciudadanos de aquella ciudad. Y luego de eso, los apóstoles en esa época hacían una declaración pública. Venían los trompetistas junto con el grupo y los apóstoles y el apóstol y los trompetistas, ¡tom, torotón! Así, no sé si sonó como tambor. ¡Tin, tirirí! ¿Cómo suenan las trompetas? Una cosa así, ¿no? Tocan todos los trompetistas. ¡Atención! Decía uno, pero con una voz más ronca. ¡Atención! ¡Va a hablar el apostolos! Y ahí está toda la gente de la ciudad que ya habían venido los invasores. ¿Y sabes qué? Decía lo siguiente: el apóstolo hacía la declaración del evangelio, predicaba el evangelio. El apóstol daba las noticias del reino y decía: gente de la ciudad, escuchen, hoy tengo grandes noticias para todos ustedes. El reino de Roma ha llegado. Seguramente los que se convertían al tiro, ¿no? Arrepiéntanse y conviértanse en ciudadanos romanos. Si ustedes se transforman en ciudadanos romanos, serán salvos y bendecidos, porque somos un reino próspero y poderoso. Paz romana, paz romana. Llegó la paz de Roma. Roma ha llegado a este lugar. Tomen decisiones, arrepiéntanse, transfórmense en ciudadanos romanos. Eso es la iglesia, mis hermanos, ¿no? La iglesia es poderosa. La iglesia tiene un comandante apóstolos resucitado. La iglesia ya le habló al reino de las tinieblas y le habló a las puertas del Hades. Y las puertas del Hades no prevalecen frente o ante al paso avasallante de la iglesia. Tú te puedes sentir muy insignificante, pero tú ignoras el poder que portas. Aunque te sientas muy insignificante, ora por los enfermos. Si te sientes muy insignificante, echa fuera demonios. Si te sientes muy insignificante, hazle bien a la gente igual. Porque Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes y anduvo sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y Dios estaba con Cristo y Dios está con nosotros. El Señor Jesucristo dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, rescaten a los perdidos, rescaten a los oprimidos, saquen las cadenas de aquellos que están presos, denles vista a los ciegos, prediquen el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios. Nosotros no vemos el poder de Dios porque estamos puro aprendiendo. Y nos vamos aprendiendo y nunca hacemos. Y ahí va un pichintún a la célula porque el resto viene el domingo nomás. La eclesía que se convirtió en embajada y así calándose. Sáname tú y yo te sano. Cuídame tú y te cuido yo. Ámame tú y te amo yo. La iglesia es la iglesia es poderosa. El Señor dice: mi iglesia es más poderosa que todas esas iglesias, porque yo soy el Rey de Reyes y yo soy el Señor de señores. La iglesia de Cristo es un grupo de personas que fueron llamadas a salir del mundo para convertirse en morada de Dios. El propósito principal de la iglesia es reinar con Cristo y avanzar el reino. Y la pregunta para ti y para mí hoy es: ¿cómo vamos a esparcir? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a adelantar el reino? Y lo vamos a hacer enviando a la iglesia apostólica a tomar las puertas del enemigo. Por eso es que cuando tú abriste tu casa fuiste enviado, eres parte de la iglesia apostólica a tomar las puertas del enemigo. Tú estás diciendo: ¿sabes qué? Anduvimos con el pastor y Aníbal, anduvimos con el pastor Nelson en Tocopilla. Dijo: los voy a llevar. ¿A qué hora fuimos? ¿A las 4 de la tarde? Los voy a llevar a conocer algunas poblaciones. Y empezamos, y sabes, impresionante. La gente afuera tomando, gente sentada sin hacer nada, la droga cambiándose ahí mismo. Y resulta de que la pregunta: ellos son cautivos. Están cautivos por el diablo.
El pastor Nelson fue un drogadicto por muchos años. Me tocó hablar con una chica y me dice yo, bueno, ¿cómo estás, hija? Una chiquita de 24 años. ¿Cómo estás? Y entonces, ¿cómo estás? Me da su nombre, de la iglesia. Bien, dice, se me está pasando, me mataron hace 2 años a mi marido. Y me cuenta la historia. Como ella era traficante y entonces cuando te cuentan ese tipo de historia, yo respiro y digo, ay, gracias Padre que estoy saliendo de mi burbuja, gracias porque estoy viendo a la gente de la tierra, estoy escuchando a la gente de la tierra. Ve que yo estoy casi siempre con ustedes y a ninguno de ustedes se les sale un disparate. Pero cuando tú te relacionas con la gente que está perdida, te hablan guión para allá, guión para acá, guión para arriba, guión para abajo. Y es lo más básico que dicen. ¿Sabes qué? Si no nos despierta compasión esa gente, ¿quién va? Usted se puede hacer un eterno solucionador de sus problemas. Una persona que vive atada siempre. Es la gente enredada que yo digo. Los enredados, esos que se enredan por acá, se enredan por allá, siempre andan enredados. Dedíquese a cumplir la gran comisión y sus enredos se van a pasar, porque si usted se ocupa de las cosas de Dios, Dios se va a ocupar de las suyas. Quiero concluir con esto. Jesús dijo, todo reino tiene su iglesia y yo vengo a constituir mi iglesia. Por eso Él dijo, las puertas del infierno no van a prevalecer ante el paso avasallante de ella. ¿Qué es la iglesia? Es un grupo de personas que fueron llamadas a salir del reino de las tinieblas para ser el lugar de habitación de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la familia del Padre, columna y baluarte de la verdad. Ella es luz y sal de la tierra. Ella está para reinar con Cristo y extender el reino de Dios aquí en la tierra. Dios nos ha llamado para ser habitación de Dios en esta tierra. ¿Cómo se extiende el reino de Dios? Jesús dijo, si yo echo fuera, por el dedo de Dios se echa fuera los demonios, es porque el reino de Dios ya está en medio de ustedes. Avanzamos el reino de Dios haciendo bienes a la gente. Avanzamos el reino de Dios orando por los enfermos. Avanzamos el reino de Dios echando fuera demonios. Avanzamos el reino de Dios predicando el evangelio del reino. Todos tenemos un envío apostólico. La iglesia es enviada. Ahora que estábamos orando, me acordé de Huasco. Estábamos orando y me acordé de Huasco. Yo venía viajando porque esta semana se supone que estoy haciéndome un tratamiento. Todavía estoy con esa rigidez, los músculos y todo. Pero significa viajar. A lo mejor voy a aplicar una semana eso, pero quiero llegar a Huasco. Huasco es un lugar donde hay una hermana que su esposo tiene Parkinson. Él está totalmente doblado y ella ahora es la pastora. Y varias veces me dice, venga a verme, venga a verme. Y ahora que nosotros hemos ido a distintas iglesias, nos estamos dando cuenta que nosotros somos millonarios, que nosotros tenemos tanto. Y que la única manera es salir e ir a darle, es salir e ir a otros lugares. Necesitamos movernos con Él y dejarnos llenar por el espíritu de compasión del Señor. Echar fuera los demonios, hacer uso del poder que tenemos. Todos tenemos un envío apostólico porque la iglesia es enviada. ¿Cómo envía gente que se transforme en gente apostólica? ¿Cómo enviar gente que se transforme en gente apostólica? Toda ciudad está gobernada por las tinieblas. Nuestro enemigo es el reino de las tinieblas. La tarea de la iglesia es ir a las puertas de la ciudad, es ir a las puertas de tu población, pero antes es ir en el espíritu, es ir en oración. Tú no puedes abrazar a una persona si antes no oraste por ella, si antes no la amaste en el espíritu, si antes no resolviste tu apatía con Dios. Si antes no le dijiste, ¿sabes qué, Dios? Yo escuché a mi pastor hablar de que tengo que amar a la gente y yo no estoy ni ahí con la gente. Yo estoy preocupado solo de mis cosas. Yo primero, segundo yo y tercero yo. Y yo me gozo y yo soy una embajada porque yo me acicalo, porque yo me alegro de las bendiciones, pero no estoy siendo una colonia.
El Señor Jesús fue un colonizador. Es que mucho activismo. Jesús vivió siempre moviéndose por todos lados. Pablo predicó en todo Asia. Juan Wesley recorrió a caballo 3 veces, el equivalente 3 veces al mundo, predicando el Evangelio. Gente apostólica debe decir a las puertas: ábranse, ábranse. Debe decir a las puertas del infierno: ábranse, ábranse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Debe ir a todo donde Dios le envíe: ábranse. Estuvimos en el comedor que tiene la misma congregación, en el mismo local. El pastor el día sábado pone sus mesas y vienen un montón de niñitos que las hermanas van a buscar en los autos, y ahí había un montón de chiquitos. ¿Saben? Me enterneció tanto, porque había una niñita como, miren, yo que tengo mis hijos y tengo a mis nietos, somos tan aprensivos con ellos que se cae, y sabes que eran niñitos como mis nietas. Y ahí estaban comiendo, sus papitos la habían dejado en manos de hermanos para que la traigan a comer. Y esa cosa, yo digo, y estos son mundos, son seres, ¿qué van a hacer en el futuro? En su historia ellas van a contar, sí, ellas y ellos. Cuando yo era chiquitito, yo iba a una iglesia donde me daban que comer. Las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de la iglesia. Las puertas del infierno no pueden permanecer en pie ante el paso avasallante de la eclesía. Aquí no es la iglesia que es atacada. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. No es que la iglesia está aguantando que no se venga el mundo. No, es al revés. Muchachos, tenemos que creérnoslas. Los políticos no la llevan. Nosotros la llevamos. Ellos no tienen la razón. Están equivocados. Están perdidos. Si no se entregan a Jesucristo, están perdidos. Sea presidente, si no tiene a Cristo, se va a ir al infierno cuando muera. Así es. Tenga las lucas que tenga y la influencia que tenga, se tienen que convertir los políticos de nuestro país. Se tienen que convertir. Se tienen que convertir los abogados, los educadores, directores de colegio. Se tienen que convertir los empresarios. Se tienen que convertir a Jesucristo. Y la iglesia está para ser pregonera de justicia. Está para decir: nosotros no le vamos a decir no al Señor. Las puertas están en una posición ofensiva. ¿Cómo se vence a una puerta? Con las llaves. Hacer bien a la gente, sanar a los enfermos, echar fuera demonios. Las llaves nos han sido dadas: predicar el evangelio del reino. ¿Cuáles son las llaves? Son todo el ministerio dado a la iglesia. Oración intercesora. ¿Sabe? Estamos orando. El pastor Mauricio entró a Irán. Ayer entró con las Biblias. A Melo lo deportaron, pero el pastor Mauricio entró con una maleta llena de Biblia, arriesgando su vida. Las llaves son la oración. Oremos por nuestro hermano Mauricio. Oremos por el equipo que va con él. Las llaves son ir a las poblaciones, porque esa es la verdadera guerra espiritual. Las llaves es convencer a los que no están convencidos en medio de nosotros a que se dejen de pecar, a que se dejen de flistear con el pecado y con el mundo, que se definan de una vez por todas. La oración intercesora, la batalla espiritual, echar fuera demonios, sanar la gente, predicar el evangelio del reino. Ya no seamos más una estación de servicio. Somos la iglesia poderosa. Las puertas del infierno no pueden permanecer en pie ante una iglesia así. Nuestra iglesia cambiaría muchísimo si nosotros entendiéramos esto. Jesús comenzó a predicar y Jesús empezó a edificar la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Haciendo discípulos. Eso va a ser tema para el próximo domingo. Quiero concluir con esto. El hermano Edileo nos habló del avivamiento en Indonesia. Nos habló que ellos tienen 2000 células. De lo que Dios está haciendo en Indonesia, pero también nos habló de la persecución en Indonesia. En un solo día,
mataron 211 hermanos que estaban en un culto, los asesinaron. Nos mostró por foto las iglesias que han sido destruidas y demolidas, los edificios. Nos mostró fotos de personas que habían sido sus amigos y que también murieron algunos. Pero nos mostró fotos de aquellos que también fueron sus héroes. Y voy a cerrar esta prédica contándole solamente la experiencia de cuando él mostró en una fotografía a una familia relativamente joven, a un varón, una dama, un chiquito como de unos 12 años, 10 años, y una chica como de unos 13 años. Entonces en esa imagen estaba la mamá, el papá, la hija y el hijo. Él dice, yo quiero decirle que él es mi amigo y es mi héroe. Dice, en un momento fuimos atacados. En un momento fuimos atacados por musulmanes, extremos, musulmanes extremos. Y yo logré escapar. Él se escapó a un bosque. Cuando ya todo hubo pasado, regresó y encontró a su madre asesinada, encontró a su suegra asesinada, encontró a su hijito descuartizado. Su esposa y su hermana o su hija no estaban. Fueron llevadas cautivas por este grupo de musulmanes extremos y fueron convertidas en objeto sexual. Después de un tiempo se enteran dónde están y ellos van en una misión de rescate y él se arriesga y va y confronta simplemente al jefe de la tribu. Le dice, yo vengo a buscar a mi esposa, devuélveme a mi esposa. El jefe de la tribu mandó a buscar a la esposa y a su hija. Le dice, ¿esta es tu esposa? ¿Esta es tu hija? Sí. Le dice, yo te la suelto ahora si tú ahora, en este momento, niegas tu fe, niegas a Jesucristo. Él miró a su esposa y a su hija y ellas con su mirada le dijeron, no lo hagas. Con el dolor de su corazón, él regresó hasta un tiempo después que se ideó una misión de rescate y fueron rescatados. Ella le da a conocer, no sé si a través de una carta, pero le da a conocer a él que ella no se siente digna de ser ya hecha su esposa de nuevo, porque ella fue violada muchas veces y además se quedó embarazada del jefe de ese grupo y viene con un bebé en su mano. Ella tenía miedo de que su bebé podría ser muerto, a lo mejor su marido lo iba a matar y el marido la recibe, le dice, eres mi esposa, yo te he amado siempre y te amaré. Él concluye el relato, Edileo, diciendo, esa mujer es la esposa, ella es su hija y el niñito que ustedes ven no es el hijo que mataron, sino el hijo que ahora tiene 10 años, a quien él adoptó como su propio hijo y lo ama como su propio hijo, y es el hijo del jefe de este grupo extremo. Él es mi héroe porque él no juega a ser iglesia, él no juega a ser cristiano, es mi héroe. Contó la historia de un hermano que murió. A lo mejor el otro domingo les cuento esa historia. El mensaje que trajo del cielo fue esto: díganle a mis hijos que el cielo es real y díganle a mis hijos que no teman a la persecución porque yo voy a estar con ustedes. Terminó diciendo, déjense de jugar a ser iglesia. Quiero invitarles a que se pongan de pie, por favor.